presentar coordinación por la ley para la erradicación del sistema prostituyente. Agradecemos la presencia de nuestras y nuestros invitados, en este caso de Marcos Parera, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Protex, la de Sandra Verónica Guanino, fiscal de Cámara, especializada en violencia de género, del Ministerio Público Fiscal de Cava, a Ángela Lita Boitano, la Lita para nosotras, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y están presentes por invitación periodistas como Laura Lorenzo e Inés Maldonado. Así que muchas gracias a todas las que han querido responder a la presencialidad aún bajo estas circunstancias. Agradecemos también, qué bien que se ve, agradecemos también a la Secretaría del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa por facilitar las instalaciones para hacer posible la transmisión de esta presentación desde allí también, a las autoridades de ATE de Santa Fe, que también van a hacer semipresencialidad en simultáneo, y desde ya a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, en la persona de la presidenta, la doctora María Elena Barbayelata, y hago extensivo el agradecimiento a la comisión directiva y a la comisión de la mujer que preside Julieta Bandirelli. Y desde ya la colaboración técnica en cada una de esas sedes de algunos profesionales que se han ofrecido a colaborar con coordinación. Primero que nada le vamos a pedir la palabra entonces a María Elena, que nos dé como anfitriona la bienvenida. Hola, hola, ¿funciona? Me parece que no. Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ante todo, felicitaciones, porque me parece que el trabajo está rindiendo sus frutos. Sabemos que es un camino largo, sabemos que muchos intereses siempre se juegan para que este tema no se trate, para que este tema se tolere, para que esta cuestión de prostitución se invisibilice y se presente como una opción realmente de trabajo o una opción a la que las mujeres recurren con libertad y autonomía. Creo que este proyecto pone en debate este tema tan complejo, y saludo que podamos encontrarnos atrás de un proyecto de ley que seguramente sufrirá modificaciones, sufrirá propuestas de reforma, pero que indudablemente comienza a gestar una discusión y un debate tan necesario en nuestra sociedad para luchar no solo contra la explotación de la mujer, sino contra las peores formas de intimidad como es la trata de personas. Así que avancemos todas juntas, y felicitaciones por la presentación de este proyecto. Voy a presentar la coordinación que hoy presenta este proyecto, que está integrada por la Convocatoria Abolicionista Federal, que a su vez reúne a organizaciones y feministas de todo el país, la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas, la Fundación Mujeres en Igualdad, la Red Federal de Mujeres Abolicionistas, la Campaña Argentina por el Reconocimiento de los Derechos de las Mujeres en base al sexo, Agrupación Docente Peronista La Néstor Carlos de La Matanza, la Red Caguay de Buenos Aires contra el borrado de las mujeres, 13 Rosas, Feminismo Socialista, y la Asociación Civil Razonar, y un nutrido número de feministas, abolicionistas e independientes. Gracias. Bueno, hecha la presentación de quienes participamos de coordinación por la ley para erradicar el sistema prostituyente, muy brevemente voy a pasar de vista a los antecedentes inmediatos de esta coordinación.
En primer lugar, la Asamblea Abolicionista, que se hizo en el 34 Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata, que dio origen, a partir de febrero del 2020, a la Constitución de Convocatoria Abolicionista Federal, que es una mesa de acuerdo también de organizaciones y feministas abolicionistas, que trabajamos arduamente durante casi estos 2 años de pandemia desde la virtualidad. Y el propósito que nos planteamos fue incidir en políticas públicas y en cambios culturales y sociales dirigidos a la abolición del sistema prostituyente. Y con ello luchar contra el avance del reglamentarismo de la prostitución que pretende dar nuevas formas a viejas opresiones. Durante el año 2021 nos propusimos 2 objetivos centrales. Uno que era la incidencia en el ámbito educativo, y elaboramos una guía para docentes de ESI con perspectiva abolicionista, que es la que acá a la entrada estamos ofreciendo para que nos ayuden en su divulgación. Y el segundo objetivo que nos planteamos este año fue precisamente la elaboración del proyecto de ley para erradicar el sistema prostituyente. Después de varios meses y arduo trabajo, nos propusimos ampliar los consensos más allá de convocatoria, y el resultado fue que en octubre constituimos esta coordinación con las organizaciones que enumeró Gabriela Bacaglione. Esto nos da una gran esperanza de que esa coordinación va a ampliarse con nuevos consensos y que se va a transformar en una gran campaña. Otra de las, muy brevemente, referencias que queríamos hacer en la presentación era el por qué elegimos el 2 de diciembre para hacerlo. Diciembre no es un buen mes en general para las actividades sociopolíticas, pero era una condición sine qua non, teniendo en cuenta que un 2 de diciembre de 1949 se aprobó en la Asamblea de las Naciones Unidas el convenio para la represión de la trata y la explotación de la prostitución ajena. Del que nuestro país no solo fue firmante, sino que es parte en el momento que ratificó en 1957, y por lo tanto como Estado Nacional ha quedado obligado, sino que a partir del 94 se ha incorporado como texto constitucional, ¿no? Bien, pero sigue vigente y compromete al Estado Nacional en su cumplimiento. Desde la coordinación sabemos que será una trabajosa tarea la que emprendemos el día de hoy, por el poder económico y las complicidades institucionales que teje el lobby proxeneta. Pero estamos dispuestas y dispuestos a dar las batallas que nos presenten, porque tenemos la convicción de que esta ley es justa y necesaria. Vamos a dar entonces a presentar los contenidos de la ley. Gracias. Dicho esto, vamos a dar paso con carácter federal a integrantes de la coordinación que a través de un breve video darán cuenta de los fundamentos de la ley. Si la técnica no se Ahora tenés que hablar, Graciela. ¿La puedo cantar? estirar. Si ustedes se animan. Gatito de marcha, ¿eh? Si les parece, mientras se apuntan Se resuelve los detalles compartir técnicos, pantalla. vamos leyendo algunas adhesiones, que son muchas las que han llegado para esta actividad, así que vamos a interactuar. Bien, sí, y les vamos a pedir disculpas a quienes nos han acercado las adhesiones, pero no vamos a poder leer sus textos por razones de tiempo, porque son muchas.
Empezamos con Zaira Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia. Margarita Fátima Cruz, por Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Nora Cortiñas, Madre de Línea fundadora. Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO. María Elena Barbayelata, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Juan Carlos Bornovic, médico psicoanalista de Cava. María Elena Nadeo, es legisladora, directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de Cava. Patricia Maistegui, subsecretaria de las Mujeres de la provincia de Neuquén. Andrés Héctor Ponce de León, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, General Roca, Río Negro. Edith Rasneri, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades del CTA Autónoma de Río Negro. Nélida Bonacorsi, del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Comahue. Marta Carrairo, de la Maestría en Estudios de Mujeres y Género de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. María de los Ángeles Jara, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Universidad Nacional de Comahue. Y las internacionales. Leemos algunas internacionales porque ya el video está. Desde Chile, Museo de las Mujeres, Concepción, Chile. Ni Una Menos, de Santiago de Chile. Feministas Lúcidas, de Chile. Desde Colombia, activistas por la abolición de la prostitución y la pornografía. Museo de la Mujer de Colombia. De Costa Rica, Alda Facio, jurista, feminista, escritora, docente. Y Claudia Mander, directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Ahora sí vamos al video entonces. Hoy compartimos públicamente el proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente, restitución de derechos, políticas públicas integrales, descriminalización de las personas prostituidas y sanciones a las conductas de los prostituidores. Buscamos concientizar sobre el accionar de los prostituyentes y la necesidad de poner fin a las mafias constituidas para explotar la prostitución, la trata y la pornografía. Los argumentos centrales que nos llevaron a elaborar este proyecto radican en: primero, que los sistemas de restitución de derechos actuales no contemplan específicamente a todas las mujeres y niñas prostituidas, ya que solo abarcan a las víctimas de trata y explotación en los términos que la ley define. Segundo, la situación estructural de las mujeres en el patriarcado. Tercero, los daños que los prostituidores producen y la necesidad de políticas públicas integrales. 4. Que la prostitución y la trata con esos fines son violencia. 5. Que los actos de los prostituidores son violaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos. Por eso, las propuestas que hacemos son necesarias para afianzar los valores democráticos e igualitarios de nuestra Constitución Nacional. 6. Que la prostitución no es un acto privado libremente elegido por dos o más personas de los amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino que es una institución política, de política sexual, donde se encuentra en juego la vida de millones de personas, donde se encuentra en juego la vida, la integridad física, sexual, psicológica, la libertad y la dignidad humanas. La Recomendación General número 38 del año 2020 del Comité de la CEDAW señala la dimensión de género de la trata de personas y de la explotación sexual, la obligación de los estados de desalentar la demanda, de detectar, ayudar y proteger a las víctimas supervivientes, y deja sentado que el derecho internacional sobre la cuestión se codificó y desarrolló en el convenio de 1949 mencionado. La perspectiva patriarcal y la falta de políticas para erradicar la prostitución hace que se la considere como natural, eterna, inevitable e inmutable, sin tener en cuenta que su causa es la desigualdad estructural social, sexual, económica,
cultural y política y el sistema que establece las jerarquías entre los sexos. El negocio de la prostitución desde fines del siglo XVIII comenzó a ser regulado por los estados siguiendo el modelo francés. En Argentina estuvo reglamentada y la trata era incontrolable. Esta etapa finalizó en enero de 1937 con la Ley 12.331, actualmente vigente, que prohíbe los prostíbulos y sanciona a quienes los administren, regenteen o financien. En la época actual, la mercantilización y sexualización de las mujeres se ha convertido en un gran negocio internacional que produce miles de millones de dólares sobre la explotación de sus cuerpos. Sin demanda no hay prostitución. Este sistema económico neoliberal y la reacción patriarcal han agravado la desigualdad estructural de las mujeres en relación con los varones, tanto en lo relacionado con el cuerpo como en la economía. Ambas están entrelazadas de manera indisoluble en la prostitución. La pandemia lo empeoró aún más y las proyecciones post-pandemia no son mejores. Son necesarias políticas integrales de distribución igualitaria, tanto de bienes simbólicos como materiales. La prostitución causa daños psíquicos y físicos en las mujeres y demás personas prostituidas, como lo evidencian los relatos de las sobrevivientes y las investigaciones relacionadas. Daños que son similares a los de quienes han sufrido tortura y a los y las sobrevivientes de guerra. Entre ellos, los estudios de Judith Trinquart y Melissa Farley señalan que ese daño es socialmente invisible y es también invisible en la ley, en la salud pública y en la psicología, que tienden a ignorarlos como si también ignorar a los autores y señalan que la pobreza, el racismo y el colonialismo están inextricablemente conectadas con el sexismo en la prostitución. Entre la prostitución en las calles, la prostitución de escorts y clubes de striptease y en los prostíbulos, no hay diferencias en la incidencia de agresiones físicas, violaciones, ni en sus consecuencias. La prostitución es intrínsecamente traumatizante donde quiera que ocurra. Los asaltos verbales de prostituidores en todos los tipos de prostitución causan síntomas psicológicos agudos y a largo plazo. Decir que la prostitución es un trabajo que se elige con autonomía tiende a hacer que su daño sea invisible, a creer que hay prostitución sin violencia. Es necesario reconocer que la prostitución perjudica a las mujeres como lo ha hecho Suecia para aplicar una ley justa. Una vez producido este reconocimiento, se puede comenzar a controlar la violencia de la prostitución. La ley sueca desde 1999 criminaliza a los proxenetas y puteros, pero no a las mujeres en prostitución. Asume que es una cuestión política, no moral, y a las mujeres se le ofrecen servicios sociales como vivienda, tratamiento médico, psicoterapia y capacitación laboral. Legislaciones similares se sancionaron en Noruega, Francia, Canadá, Corea del Sur, Islandia, Irlanda del Norte, entre otras. Los actuales informes y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Mujeres, COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados, y de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía de la Nación, las brechas de género en la Argentina, estado de situación y desafío, ambos de 2020, sostienen que las mujeres somos las que sufrimos los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganamos en promedio un 29% menos que los varones, en las asalariadas informales un 35,6% menos. La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años, donde las mujeres enfrentamos las tasas más altas de desocupación de toda la economía. De la violencia sexual, el proyecto parte de analizar la pobreza estructural de las mujeres en el patriarcado y su relación con la prostitución.
Su agravamiento durante la pandemia del COVID-19 y las proyecciones de aumento en la pospandemia. Esta desigualdad económica ha supuesto siempre un traspaso de recursos de las mujeres a los varones y explica por qué estos tienen dinero para sostener a proxenetas y tratantes para que le organicen el sistema prostituyente. Están laboralmente con salarios más bajos, doble jornada, paga y no paga, mayor precarización y tasas de desempleo. La tasa promedio de la participación en el mercado laboral es de 49,2%, la de los varones 71,2%. En la Argentina la principal ocupación es el trabajo doméstico remunerado, que son las trabajadoras más pobres de toda la economía. Las mujeres percibimos los saberes mínimos en las jubilaciones. La brecha con los varones va desde 12,2% hasta un 37%. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una clave para entender la desigualdad. Los hogares con un solo padre o madre, el 85,6%, están constituidos por familias monomarentales en los que las mujeres son las únicas adultas responsables de los niños, niñas y adolescentes a cargo, tanto en Argentina como en toda la región, hecho que se ha incrementado durante las últimas 2 décadas. En las crisis económicas, las mujeres son las responsables de asegurar la supervivencia de las familias, con recursos cada vez más escasos y costosos, con menos capacidades de movilidad, porque a diferencia de los varones tienen menos margen para separarse de aquellas personas que cuidan, niños, niñas, enfermos, enfermas, adultos, adultas mayores. Sostienen los informes que incorporar esta perspectiva a la hora de pensar las respuestas a la crisis constituye otro desafío central. La ausencia de datos desagregados por sexo obstaculiza la toma de decisiones acertadas y respuestas apropiadas, como muestran las emergencias de salud anteriores. Son necesarias soluciones basadas en evidencia, respaldadas por datos de calidad. Es importante desglosar los datos en otros factores además de sexo, así como el origen étnico-racial o el estado socioeconómico, para entender los impactos del COVID-19 en poblaciones específicas como personas afrodescendientes y de pueblos originarios. Las migraciones actuales altamente feminizadas contribuyen a alimentar la industria de la explotación sexual, sexualizando aún más el racismo. Los informes referidos tanto a la desigualdad estructural de las mujeres, a los daños que producen los prostituidores, como a la pobreza y su agravamiento, son imprescindibles para elaborar leyes y propuestas que puedan poner fin a estas situaciones, y nos muestran la imperiosa necesidad de la creación de alternativas para salir de la prostitución y sancionar a los prostituidores por los daños que producen. Por todo esto, esta ley es necesaria. De este proyecto de ley, le vamos a pasar la palabra a quienes van a desarrollar la estructura y los contenidos de la ley. En primer término, Delia Escudilla, sobreviviente del sistema prostituyente, y Marta Fonten. Debería estar en Zoom. Habría que convocarla. Bien. La convoco. La convoco. Parece una sesión espiritista. Hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes, compañeras, un gusto de estar con compañeras de varios países, de estar con compañeras sobrevivientes. Yo quiero decirles que yo me hice un machete porque no estoy bien, porque soy el ejemplo vivo de lo que la prostitución, la violación sistematizada de los hombres hizo en mi vida. Las compañeras Maggie y Marta saben que hace poquito estuve internada por un intento más de suicidio. Pero una vez más me rescataron y aquí estoy.
Así que bueno, yo pensaba hablar, como siempre hablo verborrágicamente, pero como no estoy bien, bien estoy, pero no bien también. Me hice un machete. Así que vamos a ir leyendo la importancia y el contexto de esta ley que esperemos que se apruebe. Nosotros creemos que es importante la ley y que se ponga a la práctica, porque yo y otras, como sobreviviente de prostitución, sabemos el daño que produce, las secuelas que dejan son incontables y para toda la vida. Si en aquel momento hubieran tenido una ley que nos protegiera, que reconociera nuestros derechos a trabajo digno, se nos hubiera ahorrado los daños y sufrimientos que hoy tenemos y para siempre. Esta ley es imprescindible porque tiene en cuenta la situación de pobreza, de analfabetismo, de mujeres y niñas. Las mujeres ganamos mucho menos que los hombres por igual trabajo. Y yo agrego, muchas veces son más horas de trabajo de las mujeres por igual salario. Y también las mujeres somos las encargadas de reproducir la vida, de cuidados, de hijos, de familia. Y hay una sociedad que cuando no tenemos acceso a trabajo digno, nos da como único recurso la prostitución. Y que ahora esa violencia la quieren llamar, la quieren poner como un trabajo naturalizado, un trabajo formal. ¿Qué pasa? ¿Solo valemos por nuestros cuerpos, separados de nuestros sentimientos, de nuestros deseos? Como si la violencia y desprecio de los puteros no significara nada. Como si nosotras fuéramos las responsables de que existiera la prostitución. Y no fueras quienes pagan a proxenetas, tratantes, quienes organizan nuestra explotación. Relato de Delia, ¿se podrá recuperar si no seguimos? Y cuando la recuperemos, igual desarrolló bastante. Se apagó su cámara, me parece, ¿no? Se le apagó la cámara, entonces. Delia, ¿nos estás escuchando? Vamos a seguir entonces, Marta. Escuchamos entonces a Marta. Ahí está, ahí volvió. Delia. No, ahora tiene cerrado el micrófono. Yo diría que sigamos y que alguien se comunique con ella y le avise. Delia, ¿nos escuchás? Si el micrófono nada más es fácil. Vamos a hacer retrasar como mucho lo que teníamos previsto. Seguí, Marta, por favor. Escuchemos a Marta Fontella, entonces. Chicas, ¿me oyen? Ahí me escuchamos, sí. Bueno, retomamos. ¿Está bien? ¿Vos nos escuchás? Sí. Bueno. Como si nosotras fuéramos las responsables de que exista la prostitución y no quienes pagan a proxenetas, tratantes, quienes organizan
nuestra explotación, sin ninguna consecuencia para ellos, para los machos. Y si la consecuencia fuera un niño, un embarazo no deseado, la sociedad invisibiliza a las mujeres como todas las violencias contra nosotras. Esta ley que va a presentarse ahora reconoce que las mujeres y demás personas prostituidas somos iguales ante la ley, con derechos que deben hacerse efectivas mediante políticas públicas, con medios y recursos necesarios, pero que se pongan en práctica, eso lo digo yo, que se pongan en práctica, porque tenemos esta ministra que no quiere nombrar la palabra prostitución. Que se pongan en práctica con políticas públicas, con medios y recursos necesarios, como la salud, la educación, algo primordial, la educación, trabajo genuino, trabajo digno, vivienda. El Estado debe proveer esos medios, ya que hasta ahora no se hizo cargo e hicieron oídos sordos a nuestros reclamos. Y también se debe concientizar que la prostitución debe desaparecer, porque sus principales actores son los puteros. Esto agrego yo, Los principales actores... Por favor, porque hay otras compañeras que... Los principales actores son los puteros. Sea justicia y sea cumplida esta ley. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, les pedimos brevedad para poder terminar en el plazo previsto. ¿Sí? ¿Se escuchó todo? Se escuchó todo. Escuchamos todo. Bueno, buenas tardes. Espero que se escuche. Yo voy a empezar a describir el proyecto, que este proyecto consta de 49 artículos que están divididos en 6 títulos. El primero de estos títulos, se refiere a las disposiciones generales que comprenden su ámbito de aplicación en todo el territorio de la República, su carácter de orden público y a las personas comprendidas, que son las mujeres, las demás personas prostituidas, lo sean actualmente o lo hayan sido, o sea, a las sobrevivientes, y también a quienes se encuentren en riesgo de serlo, incluidas las migrantes y las personas de nacionalidad argentina prostituidas en otros países. El objeto es promover y garantizar las medidas dirigidas a prevenir la prostitución, sensibilizar sobre el accionar de los puteros, restituir los derechos conculcados y erradicar el sistema prostituyente, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y con la legislación nacional sobre la problemática. Garantizar el acceso a los derechos y servicios que consagra con el fin de posibilitar la salida de la prostitución o de prevenir su ingreso. Este es un punto importante del proyecto, ya que su objetivo es posibilitar la salida de la prostitución, pero sin condicionar el hacerlo y el hacer los reclamos allá haber salido, ya que se entiende que es parte de un proceso. También propende a desnaturalizar, desalentar y sancionar la demanda de prostitución por considerarla condición fundamental de la existencia del sistema prostituyente. Incluye en sus objetivos las políticas públicas dirigidas a promover y proteger los derechos humanos e impulsar cambios económicos, culturales, sociales, educativos y legales al cumplimiento de los fines.
Garantiza la asistencia integral y el acceso a la justicia. Este proyecto incluye también una serie de definiciones que consideramos un cambio de paradigma para entender la prostitución desde un sentido que cambie la responsabilidad de la misma que actualmente se coloca en las mujeres para ponerla en cabeza de quienes son realmente responsables, los prostituidores o tuteros. Algunos de esos conceptos que mencionaré, nada más que 2 o 3, por una razón de tiempo, son el de explotación sexual, que en los términos de esta ley se entiende no solo de conformidad con el Código Penal, sino también la obtención de gratificación sexual abusando de la sexualidad de otra persona, generalmente una mujer o una niña, en el ejercicio de los actos de prostitución. Por lo tanto, incluye a proxenetas y tratantes que obtienen beneficio económico, como así también a los tuteros que obtienen gratificación sexual. La prostitución como institución patriarcal que consiste en el uso de niñas, niños y otras personas, generalmente por parte de hombres, para su propia gratificación, por un precio en dinero, en especie o en cualquier otro beneficio, con o sin intermediación de terceros, que afectan la dignidad humana, la integridad física, psicológica, sexual, la autonomía y el bienestar. Esta definición incluye la llamada asistencia sexual. La tercera definición que doy va a ser la de sistema prostituyente como sistema dirigido a la explotación sexual, que tiene sus propias reglas y está constituido por proxenetas, mafias organizadas como empresas, rufianes, dueños de hoteles, bares, tuteros y otros actores privados o estatales que contribuyen en igual o distinto grado, y donde se organizan y consuman los actos de prostitución. El título segundo del proyecto se refiere a los derechos y garantías que protegen a las personas comprendidas, que son los derechos contemplados en las convenciones internacionales de derechos humanos, que en ningún caso el goce de estos derechos estará condicionado a la existencia de un proceso penal contra explotadores, incluidos los prostituidores, ni la denuncia contra los mismos. Se garantizan principalmente los derechos a, entre otros, a la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, a una vida libre de violencia y discriminación, a la protección de su identidad e intimidad y a la confidencialidad de sus datos personales, a la libertad y seguridad personal, incluida la de sus hijos y personas a cargo, a la gratuidad de todos los derechos que se consagran, a la asistencia médica, psicológica, alimentaria, servicios adecuados de salud, de atención a las personas menores o con discapacidad a cargo. Otro derecho es a ser indemnizada por el Estado por los daños sufridos derivados de la situación de prostitución, a un ingreso básico que cubra todas sus necesidades, a recibir capacitación, a acceder al empleo y al sistema educativo, a permanecer en el país y acceder a una residencia permanente o volver a su país de origen en el caso de las personas migrantes, según lo decidan. Bueno, esta es la primera parte del proyecto, los títulos 1 y 2 a los que yo me iba a referir. Gracias, Marta. Y ahora, siguiendo con este carácter federal y también con la estructura y los fundamentos de la ley, Blanca Torino, sobreviviente del sistema prostituyente, Mónica Molina desde La Pampa y Liliana Loyola desde Santa Fe. ¿Están en línea? Sí, están en línea. Blanca. ¿Ahí se escucha? Se escucha bien, sí. ¿Yo? Sí. Hola, mi nombre es Blanca Torino, tengo 48 años. Me ingresaron al sistema prostituyente cuando era adolescente, casi una niña. Hace 20 años y un poquito más que pude salir de ese sistema. Siempre traté de ocultar mi pasado, tenía mucha vergüenza. Siempre me culpaba por qué lo había hecho, por qué me dejé hacer esas cosas. Siempre buscando muchos por qué, hasta que hace poco me di cuenta que yo no tuve la culpa. Que yo no tuve la culpa de que mi papá me dijera con 13 años que tenía que dejar de estudiar porque tenía que trabajar, porque el estudio no me iba a dar de comer.
Muchas veces revisé una bolsa de basura, un tacho de basura para tratar de comer, porque en mi casa no tenía para comer, y no tenía casa, no tenía donde dormir. Por eso muchas veces en la noche me agarró durmiendo en una vereda y buscar refugio por ahí en alguna obra de construcción o alguna casa con porche para cobijarme del frío o de la lluvia. Y ahí me di cuenta, bueno, cuando escuché hablar a una mujer, que yo no tuve la culpa de que me hayan ingresado a este sistema. Hoy cierro mis ojos y lo que recuerdo es miles de manos acariciando mi cuerpo, mis tetitas de nena, su sudor cayendo en mi cuerpo, ese cuerpo pegajoso que no te lo podés sacar y te lo querés sacar, su susurro, su respiración en mis oídos. Escucho también muchas veces cuando, siento, recuerdo en mi cabeza esos penes penetrándote, vos queriéndotelo sacar y no poder, porque te agarran de las caderas y te sostienen fuerte. Entonces ahí te das cuenta que tenés que dejarte hacer lo que ellos quieren para que eso termine rápido. Por una plata para poder comer y pagarte un lugar para dormir. Hoy cierro mis ojos y recuerdo a esa compañera con la que pasaba por una esquina y hablaba, y enterarme a los poquitos días que la mataron. Capaz que la fantasía sexual de ese putero era matar a una mujer y la mató a ella, como me hubiese tocado a mí o a otra compañera. Saber de otra compañera que la encuentran tirada en la ruta, muerta, nunca se supo quién la mató, que a sus hijos lo desparramaran como vos te quedás con este, vos te quedás con el otro, yo me quedo con este. Y que la policía no haga nada, el Estado no haga nada, la justicia no haga nada, porque no le importamos a nadie. Yo también sufrí situaciones de violencia. Hasta una vez tuve que correr, ya con un embarazo avanzado, por mi vida. Me sacó un revólver, luché por mi vida, obvio. Corrí embarazada. No me volví a preguntarle por qué me quería matar, obvio que no le iba a volver a preguntar. Ni sé por qué me quería matar. Y así situaciones de violencias y casi hasta matarme sufrí muchas veces. Entonces, por eso sé que soy una sobreviviente más. Cuesta muchísimo reconstruirse como mujer, como la mujer que no me dejaron ser, porque a la niña que apagaron ya no vuelve. Entonces, por eso necesitamos políticas públicas de empleo, vivienda, salud y educación que propicien la superación de las situaciones de vulnerabilidad, sensibilizar y concientizar acerca de las problemáticas de la explotación sexual y trata de personas. Muchísimas gracias. La palabra también desde La Pampa. Buenas tardes, compañeras del resto del país y a mis compañeras aquí presentes. Muchas gracias, Blanca, porque tus palabras dan cuenta por qué esta ley es necesaria, como dijo Lucero en su video. Disculpen, justamente uno de los mayores déficits que tiene el Estado es su falta de políticas públicas. Este proyecto plantea el diseño de políticas con un enfoque abolicionista para hacer efectivos los derechos antes enunciados. En este sentido voy a referirme al título 3, que focaliza las políticas públicas necesarias requeridas por las sobrevivientes. Consta de 7 capítulos, voy a mencionar los 4 primeros muy sintéticamente. El primero referido a las políticas, a los lineamientos generales de las políticas públicas que deberán ser integrales, transversales e interjurisdiccionales. Esto significa que la complejidad de la erradicación del sistema prostituyente requiere de la coordinación y articulación de las distintas jurisdicciones e instituciones de nuestro país. Supone el respeto a los derechos contemplados en esta ley, legislación vigentes e instrumentos internacionales de derechos humanos. En el capítulo 2 de las políticas de prevención, partimos de considerar que la prostitución al patriarcado conlleva extrema violencia. Para salir de ella es necesario adoptar políticas de prevención. Por ello es necesario definir protocolos de intervención que permitan detectar y darle asistencia y apoyo de manera inmediata y continuada, y desde servicios especializados a mujeres, niñas y demás personas prostituidas o con riesgo de ser prostituida, por su especial condición de vulnerabilidad social y o personal, sin establecer ningún condicionamiento. En este capítulo interesa resaltar medidas referidas a desalentar el consumo de la prostitución y pornografía,
y crear conciencia sobre la violencia sexista y daños que producen en las mujeres y demás personas prostituidas. Medidas que requieren de la acción de la comunicación a través de campañas para prevenir, desalentar toda práctica tendiente al consumo de prostitución y pornografía. Como así también incluir contenidos para prevenir la prostitución en las capacitaciones obligatorias que dispone la Ley Micaela en relación a promover medidas de protección y restitución. Esta formación y capacitación tiene que incluir a las fuerzas de seguridad y también a instituciones educativas como las universidades, organizaciones sindicales, civiles, como empresariales, entre otras. Cada uno de estos capítulos, y teniendo en cuenta el órgano de aplicación, que es la Agencia Nacional de Erradicación del Sistema Prostituyente, articulará estas políticas con sus ministerios correspondientes, las provincias y los municipios, como así también las organizaciones sociales. El capítulo 3 está referido a las políticas educativas. El desarrollo de su articulado comprende garantizar el acceso a la educación en todos los niveles a las personas comprendidas en esta ley y prevé cupos no inferiores al 5% de las plazas disponibles. Contenidos curriculares para prevenir la prostitución, desalentar la demanda y promover la igualdad, como así también la formación continua de docentes en todos los niveles que comprenda la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, con especial atención en la detección de abusos sexuales o maltratos a niñas, niños y adolescentes por constituir factores de riesgo por su captación con fines de prostitución. Capítulo 4, políticas de protección. Comprenden una serie de derechos basados en la protección de la dignidad e integridad, entre otros, el derecho a la identidad e intimidad, a la información sobre sus derechos, a la libertad y seguridad personales, al acceso efectivo a la justicia, a contar con asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito, a la asistencia médica y psicológicas gratuitas, a la asistencia alimentaria, a servicios adecuados para las personas menores de edad a su cargo. En caso de tratarse de persona migrante, tendrán derecho a permanecer en el país si así lo requiere, facilitando los trámites migratorios para obtener la residencia permanente, acogerse al derecho de asilo, o retornar a su país procurando el Estado argentino lo necesario, articulando con los organismos de asistencia del país de origen, a fin de que se continúe con la protección de sus derechos. Ahora escuchamos a Liliana Loyola desde Santa Fe. Liliana. Muchas gracias a todas las compañeras, compañeros que están presentes, que hicieron un espacio en el día de hoy para que podamos compartir este proyecto de ley para la erradicación del sistema prostituyente, prevención de la prostitución y restitución de derechos, que ha sido producto de un arduo año de trabajo, consultas, reuniones y debates. Dando continuidad al título 3 sobre políticas públicas, me toca desarrollar el capítulo 5, que son las políticas dirigidas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. El capítulo 6 sobre políticas especiales en caso de niñas y adolescentes. Y por último, haré mención al capítulo 7 sobre estadísticas y al título 4 acerca de la creación de los organismos de aplicación y control. Consideramos que la prostitución y la trata con esos fines son violaciones a los derechos humanos y por tanto formas de violencia. La protección, asistencia, restitución de los derechos a las mujeres y demás personas prostituidas y sobrevivientes, así como el castigo a los perpetradores de daños. Impulsar cambios económicos, culturales y sociales, educativos y legales que contribuyan a los objetivos de la presente ley. Diseñar y efectivizar políticas públicas con un criterio de integralidad, transversalidad e interjurisdiccionalidad. Para ello, a lo largo de la enunciación de las políticas públicas, se dispone la necesaria articulación de recursos entre las distintas jurisdicciones, nación, provincia, municipios, Ciudad de Buenos Aires, y entre los ministerios que correspondan a cada tipo de política.
Por ello, a lo largo de toda la enunciación de estas políticas se necesita la necesaria articulación de recursos entre las distintas jurisdicciones. También enfatizamos su carácter integral y de orden público, es decir, se trata de derechos irrenunciables y que no pueden ser negados por el Estado, sobre pretexto de la renuncia que en algún momento hubieran formulado las víctimas. El capítulo 5 refiere a las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los seres humanos. Requiere un esfuerzo de parte de los Estados parte para el reconocimiento efectivo de tales derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. Este pacto es especialmente importante en relación a esta ley, ya que una de las cuestiones fundamentales de la misma es efectivizar estos derechos, para permitir que las personas prostituidas puedan salir de la violencia de la prostitución, y es más, no entrar en la violencia de la prostitución. Los artículos 13 al 20 hacen referencia a las políticas destinadas a garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales. Es así que los organismos del Estado deberán garantizar el acceso a los servicios de salud, la atención integral de la misma, sin discriminación alguna, y fundamentalmente la formación de las profesionales y demás personal de salud desde una perspectiva abolicionista a los fines de la comprensión y conocimiento de la situación de las personas prostituidas. También es fundamental la incorporación de la vivienda. En la presente ley se constituye como una prioridad, y que los planes de vivienda impulsados por el Estado en sus diversos niveles prevean cupos no inferiores al 5% del total de las viviendas construidas o construirse. La atención a los hijos y hijas a cargo se deberá garantizar mediante la incorporación a los servicios de cuidados y educativos a los fines de su atención y cuidado integral. Por lo tanto, deberán preverse cupos en instituciones públicas no inferiores al 5% de las plazas existentes. Con respecto a la autonomía económica, un tema fundamental en esta ley, desarrollar el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, en tanto posibilita que encuentren un espacio colectivo de integración, de trabajo conjunto, de aprendizaje, intentando captar servicios restringidos tradicionalmente para las mujeres, promoviendo oficios y trabajos sustentables. Para ello se dotará de un ingreso mensual básico que cubra el valor de la canasta familiar, el apoyo y financiamiento y asistencia a emprendimientos productivos, debiendo preverse un cupo no inferior al 5% de los programas existentes. Y fundamentalmente trabajo y capacitación. Tendrán derecho a la capacitación laboral y a un cupo laboral en la administración pública no inferior al 5% de los empleos disponibles. Reparación. Este punto es muy significativo. Tiene que ver con el impacto que producen las personas prostituidas la invisibilización de los daños, y es por tanto un permanente reclamo de las sobrevivientes del sistema prostituyente. En el artículo 20 se establece que las personas comprendidas en esta ley, que son o hayan sido prostituidas, tendrán derecho al reconocimiento por parte del Estado de una reparación mínima, cualquiera fuera el tiempo y la época en que hayan sido prostituidas o hubieran iniciado o no juicios por daños y perjuicios. Esta reparación consistirá en un monto equivalente a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la Administración Pública Nacional, por un coeficiente que será de 36 a 100 de acuerdo a las evaluaciones que realice el área pertinente. Políticas especiales en caso de niñas, niños y adolescentes. Se les deberá garantizar el reconocimiento de sus necesidades especiales por su condición de ser sujeto en pleno desarrollo de su personalidad. Les será aplicable la legislación internacional y nacional en la materia, en especial la Convención de Derechos del Niño y la Ley 26061 o las que se dicten en el futuro.
Estas medidas de protección no podrán restringir sus derechos y obligaciones ni implicar privación de libertad. Se procurará su reincorporación al núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo. Estadísticas, estamos hablando en el capítulo 7, que el Estado Nacional deberá realizar estadísticas sobre el número, la salud y la incidencia de la prostitución en la misma, edad y sexo, femicidios y travesticidios, en relación a las personas que son o hayan sido prostituidas, así como sobre el número y tipo de prostíbulos existentes y la distribución geográfica de los mismos, y acerca del número, edad y demás datos de los prostituidores. La confección de estadísticas la realizará teniendo en cuenta la confidencialidad de los datos personales de las personas comprendidas en esta ley. Organismos de aplicación, control y monitoreo. Los artículos 23, 24, 25 y 26 describen la creación de organismos de aplicación. Se propone la creación de la Agencia Nacional de Erradicación del Sistema Prostituyente, que tendrá a su cargo el diseño, la coordinación y la ejecución general de las políticas públicas tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas comprendidas en esta ley. Describe en total 19 funciones, solo mencionaré alguna. Ejecutar las políticas públicas previstas en la ley, en coordinación con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial, municipal, con las organizaciones de víctimas y sobrevivientes y otras asociaciones civiles que sostengan los mismos objetivos que esta ley. Crear un organismo de coordinación y articulación integrado por los ministerios y demás organismos nacionales involucrados en el cumplimiento de la presente ley, un representante por cada provincia, una o un representante de la ciudad autónoma y 5 representantes de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes de prostitución y otras asociaciones civiles que sostengan los mismos objetivos de la ley. El resto de las funciones que tiene el organismo, esta Agencia Nacional para Erradicación del Sistema Prostituyente, la van a encontrar en las páginas de Convocatoria Abolicionista Federal. La Agencia Nacional habilitará un registro en el que se inscribirán las asociaciones civiles previstas en el inciso 2 del artículo 24 que acrediten personería jurídica y una existencia no menor de 2 años. El artículo 26 establece que será la Defensoría del Pueblo de la Nación el organismo de control externo del cumplimiento de las obligaciones creadas por la presente ley. Deberá monitorear el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Agencia Nacional, recibir las quejas y denuncias que se formulen y darles inmediato tratamiento, e incorporar al informe anual las informaciones de las actuaciones realizadas y de las quejas recibidas. Sabemos que no basta una ley, ni muchas leyes para erradicar el sistema prostituyente, pero la ley marca un objetivo y un camino a recorrer, y tiene además un efecto simbólico fuerte cuando señala la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y demás personas prostituidas, y por tanto como una violación permanente y continua de sus derechos humanos. Gracias. Cerrando este bloque de compañeras que se refirieron a la estructura y el contenido del proyecto de ley, le voy a pasar la palabra entonces a Sonia Sánchez, sobreviviente del sistema prostituyente, y a Maggie Velotti, que están aquí en este lugar. Hola a todas y a todos. ¿Por qué es importante y urgente esta ley? Y dentro de esta ley, castigar, penalizar al putero, al demandante de prostitución, al prostituyente, y como yo lo llamo, a los torturadores prostituyentes. Saben, porque ellos son el sujeto principal de la prostitución. No existe la prostitución si no existieran ellos. ¿Saben cuántos años nos lleva a nosotras, a las que hemos sido sujetas pasivas del delito de la violencia más antigua, que es la prostitución? Años nos lleva a reconstruirnos como sujetas de derecho. Todas las que estamos vivas, todas estamos enfermas. Sí, porque nos han enfermado en cada penetración anal, vaginal y bucal y emocional. Nos han enfermado los puteros, esos que viven en nuestras casas,
y vamos a hacernos cargo. Pero no solo nos han enfermado nuestros cuerpos, sino también emocionalmente. A mí me hicieron la puta de todas y de todos a mis 16 años. A los 17 me traficaron a Río Gallegos. Hoy tengo 57 años y no soy libre. Aún estando en la calle, viniendo, subiendo colectivos, dando talleres. No soy libre. ¿Y saben por qué? Porque todavía estoy enferma emocionalmente. Porque hay mucho dolor. Porque todavía mi cuerpo sanó, pero no mi mente y no mis sentimientos. Porque solo basta una palabra, un gesto, un silencio, una soledad, para que ese grito tan fuerte que nos cobija a las que hemos sobrevivido a esta violencia es: estoy rota, estoy rota. Y yo pregunto, ¿están ahí? Yo estoy rota, ¿están ahí? Por eso, como sujeta pasiva del delito de trata que he sido y de la violencia más antigua que es la prostitución, yo no busco revancha. Yo exijo justicia, ya no para mí, sino para las que están hoy siendo prostituidas y traficadas, y para nuestras hijas, nuestras nietas y nuestras bisnietas, porque vienen por ellas. Por eso es urgente y necesaria esta ley. Y como siempre digo, hasta el abolicionismo siempre, carajo. Bueno, más que difícil hablar después de Sonia, pero de todas maneras lo haré. Porque precisamente voy a hablar de este sujeto, que es el prostituyente, el prostituidor, demandante de prostitución o putero. Como señaló Marta al comienzo, uno de los objetivos de esta ley es desalentar y sancionar la demanda de prostitución por considerarla condición fundamental de la existencia del sistema prostituyente. No hace falta hablar más, ya lo ha expresado Sonia, ya lo ha expresado Delia, ya lo ha expresado Marta. Por eso, a lo largo de este proyecto, como se ha señalado, hay medidas educativas, culturales, publicitarias y también penales. Y a eso me voy a referir precisamente. Primero, una definición, que es la del artículo 5, que es el artículo de las definiciones, que define al prostituidor o demandante de prostitución como quien solicite o obtenga el uso sexual de una persona o le haga realizar actos de naturaleza sexual mediante la entrega, el ofrecimiento o la promesa de entrega efectuadas directamente o a través de un tercero de una suma de dinero, bien intercambiable o cualquier otro tipo de beneficio, aunque medie el consentimiento de la víctima. Esta definición es a la vez la figura típica, es decir, la figura típica que se incorpora como artículo 126 ter en nuestro proyecto, puede ser otro artículo, del Código Penal, dentro de los delitos contra la integridad sexual. Lleva una pena de 6 meses a 3 años de prisión, que en esto sigue un proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, pero además una pena de multa de 12.500 a 125.000 pesos, que es la misma que la ley 12.331 aplica a quienes administren, sostengan o financien prostíbulos. Existen agravantes que elevan la pena de unos 5 años de prisión y de 25.000 a 200.000 pesos de multa. Entre estos agravantes están la habitualidad del sujeto activo, o sea, el prostituidor o demandante de prostitución, cuando la víctima sea menor de 18 años, mayor de 70, mujer embarazada, persona con una discapacidad o con cualquier otro tipo de vulnerabilidad, o cuando sea víctima de los delitos previstos en el Código Penal como explotación económica de la prostitución ajena,
facilitación o promoción de la prostitución y trata, siempre y cuando el prostituidor lo conociera esta circunstancia o debiera conocerla. Y cuando el autor fuere funcionario público o de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciaria o de fuerzas armadas. El producido de multas irá a un fondo de reparación que crea la ley, que además tendrá aportes del Estado Nacional y de provincias, municipios y ciudad autónoma. Asimismo, la autoridad judicial podrá disponer cursos de capacitación o sensibilización para los prostituidores que estará a cargo de la agencia de este organismo que mencionaba la compañera, que es la Agencia de Erradicación del Sistema Prostituyente. Ahora, si me queda un poquito de tiempo, no sé, Gabriela, voy a decir algunas de las razones por las cuales decidimos que es necesario penalizar al prostituidor, si es que es necesario decir algo más después de lo que han dicho las compañeras y sobre todo lo que ha dicho Sonia. Pero yo quiero señalar algunas cuestiones. Aquí existen bienes jurídicos lesionados, lo que surge claramente de lo que narraba recién y de investigaciones a nivel internacional. Dichos bienes jurídicos protegidos, que estarían protegidos por la sanción de estos delitos son la integridad física, psíquica y sexual de las mujeres y demás personas prostituidas, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. En atención a esos daños mencionados, no podemos considerar la prostitución una acción privada en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, es decir, las acciones privadas que no ofendan al orden de la moral pública ni perjudican a un tercero y que estarían exentas de la autoridad de los magistrados. No podemos considerarla tal porque sí hay un perjuicio a un tercero. Estos daños son verdaderos perjuicios. No se traduce, por lo tanto, la prostitución como un contrato entre iguales, sino que se trata de una forma extrema de violencia, inscrita en la desigualdad entre varones y mujeres y en la discriminación y violación de los derechos humanos de todas las personas prostituidas. Pero tampoco puede considerarse un acto privado lo que constituye un gran negocio internacional de explotación sexual para satisfacer precisamente los deseos de los prostituidores. Y por último, porque la penalización traslada la responsabilidad de la prostitución, que también se ha dicho aquí, de las mujeres y otras personas prostituidas a los prostituidores. Es decir, que a quienes que son los que ejercitan la acción de prostituir. Son ellos los que ejercen la prostitución. La culpa y el estigma entonces cambian de bando. Se trata en definitiva, como ya lo han señalado, de un cambio de paradigma. De considerar la prostitución como una acción de las mujeres a considerarlo violencia contra las mujeres. De considerarlo una acción que pueden realizar travestis o transexuales, considerarlo una violación de los derechos humanos de las mismas. Se trata entonces de poner en cuestión y de legitimar el ejercicio del poder sexual masculino. Desarrollado contenido y la estructura del proyecto de ley y en especial a las sobrevivientes por el testimonio valioso y valiente. Seguimos con algunas adhesiones, algunas que llegaron de Ecuador, de la doctora Gabriela Bermeo Valencia, que es vicedefensora del pueblo de Ecuador, Patricia Suárez, residiendo en Honduras, argentina, psicoanalista, manda su adhesión desde Honduras, y desde México, Jocelyn Béjar, jueza penal del Poder Judicial del Estado de Jalisco, México, la licenciada Teresa López, por el colectivo Shalom México, y Marta Canseco González, presidenta del Proyecto de Televisión Independiente de México. En el ámbito nacional tenemos la adhesión de la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca Mujer del Senado. Cecilia Laguna, del Área de Estudios de la Mujer del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, de la provincia de Buenos Aires. Marina Estula, investigadora experta en temas electorales y género, docente universitaria.
Marisa Manzano, médica ginecóloga del Hospital Zonal de Trelew de Chubut. Juliana Ojeda, por Ni Una Menos, de Fray Luis Beltrán, Río Negro. José Manuel Grima, presidente del Observatorio Latinoamericano Observa la Trata, capítulo argentino de Observa la Trata. Claudio Escalafias, el Sindicato de Unión de Trabajadores Judiciales de Entre Ríos. Marcelo Chame, municipio de Valle María de Entre Ríos. Silvia Nora Salatapaga, de la Asociación La Paz. Sara Belloni, integrante de la Cooperativa de Capacitación a Territorio de Misiones. Sandra Ferrini, de la Asociación Sí a la Vida. Graciela López Gallardo, magíster de Salud Pública, médica, representante de la Asociación Argentina de Medicina General de la provincia de Córdoba. Diana Collier, psicóloga, presidenta de la Fundación Tehuelche. Y entre las adhesiones, tenemos adhesiones de organizaciones como la Red Nacional de Mujeres, bajo la firma de Paola Susana Latriglia, su coordinadora. La Agrupación de Mujeres de Pie de Trelew Chubut. Con F Comunicaciones, espacio de comunicación espiritual feminista argentina. De Desertores del Patriarcado y la Cultura Constituyente, bajo la firma de Diego Gómez, su presidente, y Juan Carlos Ayala. Mujeres en la Abogacía, bajo la firma de Marisa Piumati, provincia de Buenos Aires. La Fundación María de los Ángeles, bajo la firma de Susana Trimarco, su presidenta. La UMA, Unión de Mujeres de la Argentina, bajo la firma de María Inés Brasesco. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, bajo la firma de María Elena Nadeo, su copresidenta y secretaria de Género. También Rosario Sin Trata, bajo la firma de Mercedes Pañuti Bonolis. La Colectiva de Trabajadores Sin Domésticas, bajo la firma de Alicia Prieto. El Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, firmado por la doctora María Herminia Delicia como directora y Mónica Morales, su secretaria. Feministas Humanistas de Entre Ríos, bajo la firma de Bernardita Salisnac. Feministas Humanistas de Alberti, Verónica Cabana. Feministas Humanistas de Córdoba, Organización Feminista Las Menganas, de General Pico La Pampa, bajo la firma de Adriana Longoni. La Red Alto al Tráfico y la Trata, con la firma de Viviana Caminos, María Ríos y Florencia Fantín. La Asociación para los Derechos de la Infancia, bajo las firmas de Nora Pulido, Marina Somaré, Mariana Inés Pérez, María Colombo, Blanca Raquel Navarro y Silvana Llopis. Y la Fundación Volviendo a Casa de Salta, bajo la firma de Isabel Soria. Vamos a ir intercalando las internacionales. Tenemos la adhesión de Sheila Jeffrey, historiadora feminista, autora, profesora asociada de la Escuela de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Melbourne, expatriada inglesa y académica de feminismo lésbico. El doctor Renate Klein, de la editorial Spinifex Press, también de Australia. Desde Estados Unidos nos llega la adhesión de Janice Raymond, feminista radical lesbiana estadounidense y profesora emérita de Estudios de la Mujer y Ética de América en la Universidad de Massachusetts. Y las de España, particularmente de Berta García, consejera de la Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de Alquiler. De Rosa Cobo, profesora de Sociología de la Universidad de A Coruña. Rosario Carracedo Bullido, como portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución de España. Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía, integrado por profesoras y profesores de más de 25 universidades españolas. Abolicionistas de Sevilla, Abolicionistas de Zaragoza, Araba Abolicionista España, ASPA, Asociación Solidaria Franco de Alabastro de Valencia, Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, bajo la firma de Herminia Suárez Mata, su presidenta, la Asociación Adabas León, la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual de España, bajo la firma de Marisol Payán, el Frente Abolición Prostitución de Madrid, el Espacio Feminista Radical de España, la Asociación de Mujeres Hipatia, la Asociación de Mujeres Marcela Lagarde de España, Nación Mujeres España, bajo la firma de Amparo Ballesteros. Volviendo al ámbito nacional,
Tenemos la adhesión de la Fundación, decíamos, Volviendo a Casa de Isabel Soria, la campaña Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres La Pampa, la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma de La Pampa, Corriente Clasista y Combativa de La Pampa, Mujeres del PTP-PCR de La Pampa, de Nuestras Cosas, FM 99, Río Colorado de Río Negro, el programa radial feminista y ambientalista, Las Tamboras Ni Una Menos de Luis Beltrán, provincia de Río Negro, Foro de Géneros de la provincia de Buenos Aires y Cava, bajo la firma de Estela Maris Bullemet Torres Zamora, las Acciones Feministas de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el Grupo de Bandadas de Bahía Blanca, Pehuenco, Colectiva Abolicionista Julieta Lanteri de La Matanza, provincia de Buenos Aires, ATEN 25 de noviembre, Museo de la Mujer en Buenos Aires, Foro Pampeano por los Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Asociación Civil General de Santa Fe, Mujeres por la Solidaridad La Pampa, Avanzada Feminista de Cava. Y vamos a dar un espacio a algunas adhesiones de iglesias protestantes. La licenciada Vilma Rommel, pastora presidenta de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Mariela Pereira, pastora luterana de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. La reverenda Mercedes García Bachman, pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, directora del Instituto para la Pastoral Contextual. El doctor Daniel Veros, pastor, director de la Red Ecuménica de Educación Teológica de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. El licenciado Peter Rochon, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Leonardo Félix, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina, director de ALC Noticias y presidente para América Latina de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Y vamos a seguir después con las adhesiones. Vamos entonces a darle palabra a algunas de las integrantes, referentes feministas abolicionistas de coordinación que quieran expresar, no sé dónde anda el micrófono, el del fondo o este. En primer lugar le vamos a dar la palabra a Mónica Schulz de Mujeres en Igualdad. Yo me voy a referir al aspecto más resistido de esta ley, que es el desaliento de la demanda y la sanción del prostituidor. Esta disposición es absolutamente resistida y nos dicen no puede ser, no lo van a lograr. Sin embargo, nos preguntamos por qué lo lograron Suecia, Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Irlanda del Norte, Francia, Noruega. Leyendo el libro de Silvia Schechter, Lugar Común, la prostitución, Silvia reproduce entrevistas a punteros quienes la enfocan como un tema de mercado. Es el poder del dinero. Uno de ellos dice, vos tenés que someter a la persona. O sea, cuando vos pretendés someter a una persona a todas tus locuras lujuriosas, ahí se paga más. Otro afirma, vos podés ir a un lugar que sabés que a la mina la tienen encerrada, es decir, que es víctima de trata, o pagar un poco más y vas con una mina que está en otra situación. Otro testimonio, vos sos mía por un rato, me pertenecés y si quiero más, pago más y tengo todo. O sea, el límite me lo da el dinero, no me lo das vos. Y por último, es un negocio de compra-venta. La mercadería se va depreciando y en algún momento, cuando la mercadería no vale más nada, tienen que salir. Saben que cuando pasen los 25 años ya no van a poder cobrar 100, van a tener que cobrar 50 y cuando pasen los 30 cobrarán 20, ya lo saben. Quiero citar unas palabras del catalán Luis Ravel, de su nota La prostitución no es sindicable. Ravel dice, la prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres. Unos hombres, por medios diversos, combinando violencia, engaño, opresión racial y explotación de situaciones de pobreza, condicionan a unas mujeres, las deshumanizan, las ofrecen como mercancía a otros hombres. En la prostitución
Los únicos derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que triunfen los de las mujeres, son necesarios cambios legislativos que nos saquen del actual limbo jurídico. Necesitamos con urgencia una legislación inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico que despenalice y proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra de servicios sexuales. Sin demanda no habría prostitución ni trata, a no ser que creamos que la prostitución constituye un derecho del hombre, concluye Rael. Y voy a citar unas pocas palabras contundentes de Marcelo Colombo, uno de los titulares de la Protex. Las dijo en el marco de un foro de mujeres contra la corrupción. Dice Marcelo: el sistema prostibulario se conecta con actos de corrupción, con impunidad, y consagra un modelo de dominación de la sexualidad masculina por sobre la sexualidad femenina. Es un sistema que discrimina, que es violento, que está pensado para la dominación masculina. Por todas estas razones, necesitamos urgentemente esta ley. Vamos a darle la palabra ahora a los siguientes integrantes de coordinación desde el Zoom. Y antes quería saludar a María Luisa Storani, amiga de Ojo Paritario, entre otras cosas, que se ha acercado hasta aquí a acompañarnos en la presencialidad. Muchas gracias, María Luisa. Bernardita Saliznac es de Entre Ríos, miembro de Feministas Humanistas. No sé si está para salir en pantalla. Bernardita, ¿estás por allí? Sí, estoy. Bueno. Sugieren que apagues tu parlante. ¿Por qué apagué el mío? No. Ahora te escuchamos bien. No te estamos escuchando. Hola. Bueno, ahora sí. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla. Le había preguntado a la host, a Cris. Sí, puedes compartir pantalla. Lo que te pido es que seas breve. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todas las luchadoras abolicionistas que han trabajado en este proyecto de ley que es extraordinario, es una necesidad, como han dicho todas mis compañeras. También agradecer a todas las sobrevivientes que siguen en la lucha, en particular a Elena Moncada, que no pudo estar hoy, hicimos todo lo posible, pero como vienen diciendo las compañeras sobrevivientes, seguimos con secuelas y daños irreparables que se expresan y manifiestan a cada momento. Esta ley de erradicación del sistema prostituyente es integral, es totalmente reflexiva, es muy clara en términos de técnica legislativa, y a pedido acá de las compañeras, me han pedido que trabajara un poquito sobre el tema de la penalización del prostituyente. Entonces, hoy la compañera explicaba qué era lo que decían los distintos artículos que esta ley
propone incorporar al Código Penal. Entonces, allí lo ven en pantalla como para entender de lo que estamos hablando. Toda norma jurídica tiene una sanción en casos de lo que son acciones típicas antijurídicas y que la persona que las realiza puede ser declarada culpable. Entonces, la compañera contaba cuáles eran esas sanciones que se proponían para el prostituidor, el prostituyente, el putero, y me parece que define muy claramente cuáles son las acciones estas antijurídicas que pretendemos penalizar. Al que solicitare, obtuviere el uso sexual de una persona. A mí me parece que es muy claro y preciso esto del uso sexual de una persona, porque aquí no se está refiriendo a goce, no se está refiriendo a placeres, a fetiches, es el uso, es decir, la cosificación de una persona desde una perspectiva o con una intencionalidad sexual, o le hiciera realizar actos de naturaleza sexual, mediante la entrega, ofrecimiento o promesa de entrega, efectuados directamente o a través de un tercero de una suma de dinero, bien intercambiable o cualquier otro tipo de beneficio, es decir, lo que se llama en especie, el pago en especie, aunque mediara el consentimiento de la víctima. En esto a mí me parece que es muy claro y superador de mucho mito y también de mucha normativización que ha habido en nuestro país y en el mundo, y que se sigue insistiendo con el tema de que si hay consentimiento está todo bien. Creemos que el consentimiento de la víctima realmente ya no puede ser un tema de discusión, no solo por lo que han contado y planteado las compañeras y narrado, sino también porque las personas vulnerabilizadas al punto tal de tener que someterse a actos de naturaleza sexual o cosificarse a sí misma en actos sexuales frente a terceros, es inconcebible, es inconcebible. Por otra parte, el artículo 33 agregaría el artículo 126 ter, que son los agravantes, es decir, en algunos casos son por la cualidad de el actor, ¿sí?, de quien comete el delito, cuando es un funcionario público, integrante de la fuerza policial o penitenciaria, o integrante de las Fuerzas Armadas, o Bernardita, cuando ¿me estás tiene que ver escuchando? con Hola. la calidad de las víctimas, es decir, personas vulnerabilizadas. Entonces son violencias constitutivas que se superponen cuando son menores de 18 años, son embarazadas, mayores de 70, con alguna discapacidad o cualquier otra situación especial de vulnerabilidad. También cuando se trata de una víctima de delitos previstos en los artículos 125 bis, 126, 127, 145 bis y ter del Código Penal, que son aquellos que plantean el delito de proxenetismo y de trata de personas. Entonces, allí también hay agravante, como también cuando, y me parece interesante destacar, hubiera habitualidad en la conducta del sujeto activo. Ese agravante es porque no es lo mismo, nos explicaba un profesor de Derecho Penal aquí en la ciudad de Santa Fe hace muchos años, en la UNL, alguien que asusta a una persona y le roba por única vez, ¿sí?, su billetera, que alguien que va y le roba la cartera esta, la cartera aquella, va y toca un picaporte, roba lo que hay adentro, ¿sí? O sea, ese conjunto, ¿sí?, hace a la habitualidad y constituye un agravante. Vamos a tener que pedir al equipo técnico. Es interesante esto de que cuando el autor o responsable del ilícito fuera un funcionario público, debe
yo salí de la presentación. Sí, Bernardita, te estábamos pidiendo que redondearas tu exposición para dar lugar al resto de las compañeras. No, yo no fui. Yo lo tengo. A ver si puedo de vuelta. Entonces, decimos que la pena accesoria o la sanción accesoria es la inhabilitación para ejercer y desempeñarse en cargos públicos por el doble de tiempo de la condena, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el agravante resultó que fuera de 5 años, ¿no es cierto? Bueno, Está simpático. Me toca hacer la mala de la película. Federico, entonces decíamos que la importancia que tiene el penalizar al prostituyente, al prostituidor, al putero, tiene que ver con que no es lo mismo, no solamente por la reparación de las víctimas, no solamente... Por algún motivo no nos está escuchando. Apagó el parlante y no tiene salida por la Claro. Eso es lo que estamos intentando. Ya le mandamos mensajes. Mandamos mensajes varios. No sé si está en pantalla Marcela Virginia Rodríguez, es diputada nacional y consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, para dirigirnos la palabra. ¿Está Marcela? Hola, sí. Bien. Muchísimas gracias a todas las que hablaron antes y especialmente a las sobrevivientes. Yo quiero tocar solamente un aspecto que creo que es el mayor acierto de este proyecto y tiene que ver con la adopción del modelo sueco. Me parece que cualquier esquema que pretenda ser exitoso en la erradicación de la prostitución tiene que basarse en un trípode de medidas o de políticas. Una de ellas, por supuesto, es nunca penalizar a la mujer prostituida, a las mujeres prostituidas y personas prostituidas. Por otra parte, penalizar a quien paga por el uso sexual de las mujeres y finalmente, o quizás primero que nada, las políticas públicas integrales tendientes a facilitar la salida de las mujeres de la prostitución. En este sentido, el modelo sueco lo garantiza y el proyecto que estamos presentando también lo hace y mantiene este trípode que por otro lado ya se combina con la penalización tanto de los prostituyentes como de, y esto estaba antes, de quienes ganan, lucran con la explotación sexual de mujeres. En Suecia, y esto creo que también es recogido, esto se logró a través de una ley integral de violencia contra las mujeres y como una cuestión central para la igualdad de las mujeres. Este enfoque me parece que también es un éxito que sea adoptado en este proyecto, como ocurre con todas las normas, también cumple una función normativa y pedagógica. En el caso de Suecia, constituye una manifestación concreta y tangible de la creencia de Suecia que las mujeres y las niñas no pueden ser vendidas, que no pueden ser usadas sexualmente. Y esto es lo que pretendemos que suceda en nuestro país también. Elimina o pretende erradicar definitivamente el derecho que se han atribuido a los varones de comprar mujeres.
derechos que justamente piensan que deben defender a capa y espada, o peor aún, con todos los recursos que disponen. Aunque, y esto va a ser una discusión que vamos a tener, que van a decir, bueno, no es posible, o la penalización no garantiza la salida de la prostitución. En realidad lo que hace, y en realidad ninguna penalización garantiza que esta deje, o que una actividad deja de realizarse, sirve como un instrumento disuasivo. Y por disuadir acá en Suecia entienden que es privar de valor, de confianza y de energía moral. Básicamente lo que han hecho... ¿Qué? Redondeo, sí. En realidad voy a saltar el resto y voy a compartir algo que creo que es la forma en que, o el lugar desde donde hay que pararse para defender este proyecto. Y no es mío, es de Andrea Dworkin. Quiero volver a los conceptos básicos. Prostitución. ¿Qué es? Es el uso del cuerpo de una mujer por parte de un hombre para tener sexo. Él paga dinero, él hace lo que él quiere. El minuto en que te alejas de qué es realmente, te alejas de la prostitución y te adentras en el mundo de las ideas. Te vas a sentir mejor, vas a pasar un momento mejor, es más divertido, hay mucho para discutir, pero estarás discutiendo ideas, no prostitución. La prostitución no es una idea, es la boca, la vagina, el recto, penetrados usualmente por un pene, a veces por manos, por objetos, por un hombre, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Eso es lo que es. Nadie queda completa, porque es demasiado lo que te sacan cuando la evasión está dentro tuyo, cuando la brutalidad está dentro de tu piel. Creo que no son ideas lo que tenemos que discutir, sino esto. Gracias. Gracias, Marcela. Bueno, y finalmente vamos a darle la palabra a Patricia Maestegui, subsecretaria de las Mujeres de la provincia de Neuquén. Patricia. No. Ahí está. Mutean, dice, chicas, me mutean. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? No. ¿Me estoy muteando? Sí, te vas a entender. Ah, bueno, buenas tardes a todas, realmente feliz, llegó el día, mujeres, llegó el día de esta presentación, de esta necesaria, importante, imprescindible ley para, lógicamente, modificar toda esta situación que estamos trabajando desde hace tiempo, continuando con nuestra idea abolicionista y sumando más adeptos. En principio, darles un abrazo y un agradecimiento a las compañeras de convocatoria que han hecho este trabajo extraordinario con la ley, pero como siempre, agradecerles tanto a Blanca, a Delia, como a la querida Sonia, que ahí la veo, su aporte. Estamos luchando por las mujeres que han salido de la situación de prostitución, pero que han quedado partidas por esa prostitución. Estamos luchando por las que están hoy, pero como dice Sonia, tenemos que hacer de esto una constante, un trabajo constante, empezar a ver que esa persona que consume esos cuerpos, que paga impunemente y que la sociedad sigue mirando para otro lado, son las que están generando un daño. Y que ese daño viene de generaciones anteriores y va a seguir hasta las próximas generaciones. Entonces, nada, mandar un abrazo desde acá de Neuquén, no me voy a extender más, estoy feliz por toda el apoyo abolicionista de prácticamente todo el mundo que nos ha apoyado, y creo que vamos a tener que seguir trabajándola, empezando a darla a conocer y empezar a trabajar sobre esta cultura machista
que sigue matando, prostituyendo mujeres. Una cosa que creo muy importante es que la reforma que se está proponiendo desde Nación, desde el Ministerio de Nación, tiene que de una vez y por todas incluir dentro de la ley de violencia hacia las mujeres la prostitución como una violencia más. Lo mismo pasa que estamos tratando y revisando las dos leyes de violencia de la provincia de Neuquén, y esta es la propuesta que vamos a llevar justamente, porque si no seguimos con un discurso muy bonito, pero a la hora de los bifes no pasa nada. Abrazo a todas y bueno, adelante. Nos quedamos sin tiempo porque teníamos previsto que a las 8 finalizaba esta presentación. Quedaron muchas adhesiones por leer. Agradecemos a quienes han adherido a la actividad. Y también quedaron algunas preguntas que seguramente seguirán su curso y en algún momento se las responderemos. Y para cerrar, un cierre musical en los últimos minutitos, a cargo de Celia Martínez, desde Rosario, Santa Fe, con coplas abolicionistas, y con eso nos despedimos y le agradecemos a todas y a todos por estar acá. Gabriela, gracias. Me está avisando que me olvido de pedir una colaboración económica. Hemos puesto en venta las guías para que se difunda la guía para docentes con perspectiva abolicionista, y a quienes no lo hagan les pedimos una colaboración económica para poder seguir llevando adelante esta campaña. Gracias por el tiempo. Está Gabriela Marchi en la entrada. Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí, te escuchamos bien? Sí, perfecto. Arriba, arriba, se escucha un mensaje. Arriba, arriba, se escucha un mensaje. Mujeres rompen cadenas con amor, fuerza y coraje. Mujeres rompen cadenas con amor, fuerza y coraje. Esta trinchera va uniendo mujeres del mundo entero. Esta trinchera va uniendo mujeres del mundo entero. Alta bandera.
aclarar. No más mentiras, señores, es momento de aclarar. Prostitución no es trabajo, a quien quieren engañar. Prostitución no es trabajo, a quien quieren engañar. Por más que quieran, señores, ya no podrán ocultar. Por más que quieran, señores, ya no podrán ocultar. Que prostitución y trata vienen del mismo lugar. Que prostitución y trata vienen del mismo lugar. Yo miro a todas las niñas y no paro de pensar que es este mundo asqueroso que les vamos a dejar. Se nos ríen en la cara, nada libre ni elegir. Se nos ríen en la cara, nada libre ni elegir. Si yo no tengo trabajo, ¿cómo puedo decidir? Si yo ni sé qué es trabajo, ¿cómo puedo decidir? Nada libre, con tanto porno en canción. Nada libre, con tanto porno en canción. Esta cultura podrida que vende prostitución. No más mentiras, señores, es momento de aclarar. Prostitución no es trabajo, a quien quieren engañar. Educación sexual, dejen de esta edad. Educación sexual, dejen de esta edad. Que si abolicionista, es necesaria en cada escuela. Que si abolicionista, es necesaria en cada escuela. Quiero ver a las mujeres formando los escenarios. Quiero ver a las mujeres formando los escenarios. Vamos pariendo cultura, feminismo libertario. Vamos pariendo cultura. Bueno. Bueno, gracias nuevamente a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires por el aguante y por el espacio. Bueno, compañeras, un aplauso para todas. Hemos presentado la ley. Lindas como estamos, mirá, pasamos cuántos años de la última que nos sacamos, ¿sí? Bien, vos te ves perfecto.